Hola, Konnichiwa. bienvenidos a Mex Japón, un podcast desde la Embajada de México en Japón, en donde hablaremos sobre nuestros dos países, su historia, su actualidad, los mexicanos aquí, los japoneses allá y muchos otros temas sobre México y Japón. Acompáñenos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mexapón, el podcast desde la Embajada de México en Japón. Yo soy Emanuel Trinidad, consejero para cooperación académica, científica y tecnológica. Gracias de verdad por escucharnos. En este episodio tenemos una invitada muy especial. Ella es una mujer japonesa que llegó a México hace 57 años y le ha dedicado su vida al estudio de las culturas tradicionales y los antiguos pobladores de nuestro país, principalmente en el Estado de México. Ella es la doctora Yoko Sugiura Yamamoto, quien es investigadora nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. La doctora Sugiura es pionera en el estudio de la arqueología mesoamericana en Japón. Llegó a México en 1965 para estudiar en la Universidad Iberoamericana y posteriormente se especializó en arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia ENA entre 1966 y 1969. Obtuvo el doctorado en antropología en la UNAM en 1991 y ha participado en diversas investigaciones arqueológicas, incluyendo en Chichén Itzá, Cuiculco, Etzná y en Tlapacoya, en el Estado de México. A partir de 1977, inició el proyecto arqueológico Valle de Toluca que, en distintas fases y temporadas, ha permitido la reconstrucción de la historia de la región y la preservación y gestión del patrimonio cultural mexiquense. En reconocimiento a su labor de 45 años, pronto se inaugurará oficialmente el Museo de las Culturas Lacustres del Valle de Toluca, que lleva su nombre. La doctora Yoko Sugiura se desempeñó también entre 1975 y 2017 como investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y actualmente es investigadora especial del Colegio Mexiquense. Ha realizado una continua labor docente y es autora de más de 130 publicaciones científicas, entre las cuales sobresale el tomo 1 sobre arqueología de la Historia General Ilustrada del Estado de México, publicado por el Colegio Mexiquense, que ella supervisó. De verdad, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Le agradecemos mucho, doctora Sugiura, que esté con nosotros en este podcast Mex Japón. Y bueno, pues usted es realmente pionera en los estudios sobre arqueología mexicana en Japón, pero nos da mucha curiosidad saber qué la hizo inclinarse por el estudio de la arqueología y sobre todo cómo tomó la decisión de ir a México hace 57 años. ¿Cómo fue su viaje en ese entonces? Cuéntenos, por favor. Yo quisiera decir que desde muy pequeño, quizá como 10 años, yo vivía en Kamakura y venía ahí a excavar unos conocidos míos de profesor, y yo siempre iba en verano, aprovechando las vacaciones, iba a ver esas excavaciones y yo siempre me interesaba estudiar la historia y de la antigua historia y cosas así, siempre desde entonces. Pero después yo entré en la universidad donde yo estudié el español y yo creo que fue muy importante para mí de estudiar bien correctamente el idioma español, porque cuando yo llegué a México, sí, obviamente tuve muchísimas más dificultades que cualquier mexicano, obviamente, ¿verdad? Pero sí podría expresar correctamente en español, ¿no? Cuando yo entré en la universidad, había un profesor que llegaba apenas de México para dar cursos de antropología de México. Entonces yo tomé ese curso en la universidad y me fascinó realmente. Y desde desde la época de preparatoria, yo siempre tenía idea de que tenía que salir de Japón, porque yo nací con la guerra y era una época muy difícil, también una sociedad muy estructurada, mucho más que ahora, y entonces el espacio donde puede
tener acciones, las mujeres, las jóvenes, era muy acotado. Entonces yo le dije, no es posible que yo, mi vida, voy a quedarme aquí y estar como sufriendo, ¿verdad? En ese espacio. Yo necesito vivir plenamente como un ser humano. Entonces, cuando yo hablé el interés de estudiar antropología, él me recomendó el círculo de seminarios de estudios de Nuevo Mundo que hacía en la Universidad de Tokio. Y en ese círculo había grandes figuras en ese tiempo, ¿no? Y como entrando más en este círculo, me di cuenta que la gran mayoría, la fuerte de estudios, sobre todo de arqueología, era básicamente de Andes. En Mesoamérica, pues no había nadie en ese tiempo. Y decía porque en Mesoamérica había muchos arqueólogos norteamericanos, a diferencia de Andes, que pues ya los grupos japoneses ya fincaron su base ahí, ¿verdad? Pero entonces yo le dije, no, pues yo voy a venir a México. Y eso fue un gran drama para nuestra familia, de mi familia, porque mi familia es muy tradicional, ¿no? Ahorré todo el dinero del mundo y para comprar un boleto para venir a México, pero no de vuelta, sino de venida de aquí Un hacia solo México. sentido. Sí, y ya sabía dónde irme. Afortunadamente es el tiempo que cuando yo fui a la embajada de México en Japón, iba a reabrir la embajada, entonces iba a visitar el presidente Díaz, Mateos, ¿no? López Mateos. López Mateos. Y junto con él llegó el doctor Rubín de la Borbolla, que es el precursor y primer director de la Escuela Nacional de Antropología. Y en ese tiempo era director de Museo de Culturas Populares e Industriales. Entonces, él iba a montar unas exposiciones de artes populares, digamos. Entonces, yo fui ahí, entonces ofrecí que yo le ayudaba y luego en el proceso de conversación salió que yo quería ir a México y ya estaba adaptado en la Universidad Iberoamericana y entonces me dijo él, pues véngase a mi casa. Entonces yo le dije, bueno, muy bien. Ahí tengo donde irme con una familia muy renombrada y con el dinero del boleto y donde puedo entrar en la universidad sin colegiatura, una beca de colegiatura. Y entonces yo presenté a mi familia con todos los datos. Y yo le dije, aquí están los datos. Yo ya estoy decidida a ir a México, ¿no? Y entonces, obviamente, fue una cosa tan tremenda, ¿verdad? Pero Sí, sí, hace 57 años fue realmente, pues es como una bomba. Pero yo tenía mi abuelo que estudió en Francia. Entonces, él dijo, en la época de Meiji, ¿verdad? sí. Y él me dijo, no, es que aunque sea una mujer para estudiar, sí, yo estoy de acuerdo. Nada más que estudiar, pues regresa después. No se vaya a casar ahí, sino regresa a Japón. De esa manera, como mi abuelo fue, ¿cómo se llama? El jefe de la familia, ¿verdad? De alimentos. Parece ser que mi madre fue a hablar con el profesor que me convenciera que no fuera, pero por un lado, yo creo que yo tenía inconscientemente una conexión con México. Es porque mi abuelo Yamamoto, de la parte de mi madre, vino a México en principio del siglo XX, llevaba una como fragata de naval,
fue a Acapulco, Salina Cruz, de Salina Cruz, emisario del presidente Porfirio Díaz. Ahí esperaba, y entonces él fue, vino a Ciudad de México a ver a Porfirio Díaz. Y yo me acuerdo que tenía una condecoración muy grande de México. Bueno, esas cosas ahora parece, todos están en un museo en Kagoshima. Y entonces yo creo que yo tenía alguna cosa, una conexión con México desde antes, quizá. Así que yo cuando vine a México, bueno, obviamente me encantó. Oiga, pero también tiene que haber sido un poco difícil para usted en México llegar como una joven mujer japonesa Sí. extranjera a entrar en los círculos de investigadores arqueológicos. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que tuvo que pasar en todo ese tiempo? Yo creo que como investigadora, comparado con las investigadoras japoneses, no hay comparación. En Japón sí es muy difícil, muy limitado, muy acotado su espacio de acción, ¿no? Y oportunidades. Aquí en México no. Yo tengo muchas colegas arqueólogas que están plenamente ejerciendo sus trabajos. En ese sentido, yo no he tenido ninguna dificultad, tampoco en plano de vida particular privada, para nada, porque mi marido me ayudó como casi 75% de las cosas de la casa. Entonces yo podría ir una larga temporada a trabajo de campo, y él cuidaba a nuestro hijo, y me ayudaba en todo sentido. Entonces, en ese sentido no, pero como estudiante quizá sí he tenido mucho más problemas cuando estaba estudiando, no como investigador, porque en mi vida pues me enseñaron ser humilde, ser modesto, y en México no. En México es un mundo de individuo, y uno tiene que mostrar que aquí estoy yo. Y eso para mí fue muy difícil, pues manifestar tanto las cosas de uno mismo, ¿verdad? En ese sentido, sí, he tenido algunos problemas cuando era muy joven. Como investigador, pues yo no he sentido nunca. Solo en el campo, cuando estamos excavando, los señores grandes, pues como que no le gusta tanto recibir órdenes de una mujer o alguna cosa por el estilo, ¿no? Pero fuera de eso, no es comparable con la sociedad japonesa, que yo creo que realmente una investigadora japonesa bien consolidada, pues yo la admiro muchísimo, porque no es nada fácil en la sociedad japonesa, ¿no? Pero bueno, usted ha hecho muchísimo por todo lo que es el proyecto arqueológico del Valle de Toluca y donde ha estudiado tanto las culturas tradicionales del Estado de México. Entonces, cuéntenos un poco más de este proyecto que realmente le debe todo a usted. Al principio yo estaba buscando un tema para el seminario en el doctorado. Entonces fui a Teutenango, donde estaba excavando mi verdadero maestro, es que se llama doctor Román Piñachán, que fue bajo su dirección yo crecí y se hice como arqueóloga, ¿no? Entonces, él me mostraba ciertas cosas, y eso me intrigó muchísimo, porque el Valle de Toluca, a pesar de que está al lado de la Cuenca de México, pues estaba muy poco estudiado. Realmente después de García Payón en 1930, con este maestro Román Piñachán en 70, pues no había gran cosa. Entonces, yo dije, no es posible que todo se concentre en la Cuenca de México. Entonces, eso fue la primera
inquietud que me provocó de estudiar, entrar en el Valle de Toluca. Primero, lo que necesitaba yo recorrer todo en la cuenca de Alto Lerma, que era más o menos como 1.400 kilómetros cuadrados. Caminamos milpa por milpa. A veces diario caminamos como 30 kilómetros y 4 meses de trabajo de campo. Caminamos y recorrimos todo desde el cerro hasta planicie, ¿no? Pues yo creo que a partir de esos datos de recorrido que surge otros problemas, o sea, pero tengo algo de la característica del pueblo japonés. Casi esquinita de una caja está como hurgando hacia abajo, ¿no? Así es esta cultura japonesa hacia la profundidad. Después de trabajar y ver todo el Valle de Toluca, que hoy día va a ser imposible porque primero ya están las casas. O segundo, porque ya están cercados. En ese tiempo, nadie tenía cercas. Podríamos caminar milpas sin pedir permiso. Y entonces era un mundo tan diferente que hoy día. Digamos, a partir de esa información que tuve, ya empecé a a tener otro tipo de inquietudes y de temas de investigaciones y así. Y conforme pasa el tiempo, afortunadamente tuvimos mucha suerte de contar con recursos de CONACYT, con la UNAM, con National Geographic y cosas así. Entonces pudimos hacer a lo largo de todos como 40 años o 50 años de trabajo en diferentes aspectos en la cuenca de Alto Lerma, ¿no? También, conforme pasaba el tiempo, formé muchos arqueólogos muy buenos que hoy día están trabajando en diferentes lugares. Pero bueno, también está la iniciativa ahora del Museo de las Culturas Lacustres del Valle de Toluca, que además lleva el nombre de usted del museo. Bueno, le digo la verdad, el anhelo de ese proyecto de la cultura lacustre del Valle de Toluca venía desde décadas atrás, porque conforme veía cómo se fue destruyendo ecosistema lacustre, que ha sido la identidad y la sabiduría de los pueblos del Valle de Toluca de milenios. Era razón de su existencia de mucha gente que vivía en el Valle de Toluca. Y obviamente era su identidad. Pero conforme pasaba más en la modernización, industrialización y aumento de población desmedida y un montón de cosas que sufrimos hoy en día en todo el mundo, ¿verdad? Pero conforme pasaba el tiempo yo presenciaba esa degradación del medio y yo dije, no es posible, es que tenemos que recuperar la sabiduría y saberes tradicionales que enriquecía tanto esa sociedad. Era una sociedad que vivía más fuerte porque nosotros tenemos huesos y hacemos un estudio de huesos y estaba mejor alimentado, ¿no? Y cosas así. Nosotros como una de las responsabilidades de investigadores es regresar conocimientos que ellos proporcionaron, regresar a ellos, recuperen esa riqueza que ha tenido, ¿no? A que se estaba perdiendo. Entonces, ese proyecto venía desde hace como un par de décadas, pero de repente pues el presidente municipal de San Mateo propuso esto y que yo en realidad no quería mi nombre, pero no, porque ¿para qué? Es que Pero es no muy venía el caso. merecido, es muy No, merecido.
pero no venía el caso. Realmente mi preocupación era cómo conservar y recuperar la cultura lacustre ha sido riqueza, ¿no? Entonces fui a consultar con el presidente del Colegio Mexiquense, donde yo trabajo ahora, con el doctor César Camacho, y me dice, pues déjese querer, me dijo, déjese querer. Entonces yo dije, no, déjese querer. Bueno, entonces ya lo acepté, pero en realidad no fue lo que me importa, lo que es para mí una preocupación, es cómo presentar a toda la población de la zona lacustre la importancia, porque la cuenca de Alto Lerma es el nacimiento de la cuenca más grande de México. Y se muere ahí, es catastrófico, ¿verdad? Precisamente por eso nuestro enfoque es hacia los jóvenes, hacia los pequeños, porque si no convencimos a esa población, estamos perdidos. Y es muy encomiable esto, de verdad, porque es una labor de educar para preservar lo que tenemos en todos los aspectos, no solo el aspecto arqueológico y antropológico, sino histórico, el ecosistema y todo lo que nos da vida. Y eso era realmente lo que yo quería hacerle una pregunta. Usted, que se ha especializado en este campo de la arqueología y la antropología, ¿qué opina? ¿Cuál es el aporte que esta área del conocimiento ha tenido para la amistad entre México y Japón? Bueno, ese es muy difícil, ¿no? Pregunta. Pero tanto México como Japón son dos países de mucha historia, muy profunda. Y aparte, desde hace como de la época de Meiji, yo creo que ha tenido ciertos acercamientos entre Japón y México, ¿no? En una época más fuerte, otra época menos, así como vaivenes de... Pero también es un mundo un poco lejano, porque México siempre está más bien viendo hacia el occidente y el Japón es un mundo isleño, es un mundo cerrado bastante, pero son características diferentes de nacionalidad. Pero precisamente a través de entender la historia, yo creo que podemos entender mejor mutuamente. En ese sentido, creo que la arqueología o antropología, pues yo creo que tiene mucho que aportar. Y le quiero hacer una pregunta que nos va a sacar un poquito de este tema, pero que yo sé que es algo muy importante también para usted y una parte muy importante de su vida. Y es que además de todos estos logros profesionales tan grandes y de toda esta gran aportación que usted ha hecho al conocimiento de México y de nuestro pasado histórico y de nuestro presente también, usted estuvo casada con el gran compositor mexicano de origen estadounidense Conlon Nancarrow y ha logrado preservar la casa estudio que construyera junto con el famoso arquitecto Juan O'Gorman. Y yo quisiera pues pedirle que nos hable un poco de esta parte de su vida que usted misma se sorprendió que supiéramos, pero que realmente también es parte de su fascinante historia. Mire, porque yo casi nunca, al principio, muy jovencita, sí usé Sugiura de Nancarrow. Pero una vez llegó un señor que vende libros americanos, y yo cuando filmé de Nancarrow dije, oiga usted, algo que tiene que ver con Conlon Nancarrow, ese sí es mi marido, ¿verdad? Y entonces dije, no, es que este señor siempre pide libros tan diferentes, me dice. Y desde entonces yo jamás volví a usar mi nombre de Nancarrow. Toda mi vida he pasado con Yoko Sugiura. Pues Nancarrow ha sido una persona para mí fuera del mundo. Realmente como ser humano, con esa profundidad que tiene como ser humano,
modesto, humilde, nunca exhibía nada. Siempre decía, si quiere escuchar mi música, venga a mi casa. Yo no salgo, me decía. También tenía un conocimiento, pero universal. Su interés era desde astronomía, física, matemática, obviamente música, hasta antropología, lingüística, psicología, filosofía. Bueno, era una cosa así impresionante. Su biblioteca leía muchísimo y además tenía un pensamiento tan moderno, tan contemporáneo y tan revolucionario en mucho sentido. Entonces, perfectamente podría embonar con mi generación de mis amigos y platicar sus inquietudes y las cosas y de todo. Francamente, es una persona tan fascinante y siempre quería ser como anónimo en México, porque él siempre decía que cuando sale a conciertos afuera en otros países, está bien, es momentáneo que hagan horas, ¿no? Pero cuando regrese a México, yo tengo que quedarme en anónimo, porque si uno una vez sale afuera, entonces ya no voy a tener la tranquilidad de componer. Entonces, él siempre mantenía eso, solo tenía amigos muy cercanos como Juan O'Gorman. Juan O'Gorman, pues éramos casi cada fin de semana visitábamos. Es muy cercano y de hecho la casa, los murales que tenemos, Juan O'Gorman y Nancarro fueron juntos a buscar piedras en la Guerrero y cosas, porque su padre de Juan O'Gorman era geólogo. Cuando estaba construyendo la biblioteca de la UNAM, él hizo unos experimentos primero en la casa de nosotros, porque primero iba a utilizar piedras naturales. Ajá. Finalmente decidió como un mosaico ¿no? En paneles de mosaico, que fue muy buena idea porque así hasta ahora casi está intacto. Entonces, muchos como motivos que está en la biblioteca central, pues está en nuestra casa. Y quizá es la única casa que queda que él construyó y tenemos todos los murales de Juan O'Gorman. Como un laboratorio Sí, previo para la para construcción de la Biblioteca Central de la UNAM. sí. Y cuando nosotros nos casamos como regalo de boda, ya no estaba construyendo, ya estaba grande Juan O'Gorman, pero todas las diseños de la casa, planos y proyecciones, eso Juan nos dio como regalo, ¿no? Muy interesante toda esta vida que usted ha tenido, tanto por su propia trayectoria como por la trayectoria tan importante también de su esposo. Es de verdad un gusto para nosotros poder estar platicando y poder conocerlo nosotros y darlo a conocer también a nuestra audiencia y que se sepa todo el aporte que ustedes han hecho a la vida cultural y al conocimiento del pueblo de México. Pero yo quisiera preguntarle una cosa más, que es que obviamente, pues a la luz de toda esta vasta trayectoria que usted tiene en nuestro país, ¿qué consejo le daría a los ciudadanos japoneses que deseen irse a vivir a México? Ajá. Es que yo creo que primero uno tiene que tener sentido de la vida de uno mismo antes de juzgar cualquier cosa. Y luego que hay que convivir. Es que muchas veces los japoneses que vienen temporalmente quizá tienen problemas de idioma y una cosa que otros, pero yo creo que hay que convivir. Pues sin idiomas también uno puede comunicarse, ¿no? Pero tiene que convivir porque en México obviamente tenemos muchas, bueno, casi estoy hablando como si fuera mexicano, pero digamos, hay cosas positivos y negativos como todos los países, ¿no?
Y yo digo que los japoneses también tienen muchas cualidades y también muchas, como a veces, limitaciones, ¿no? Cosas así. Esa calidad humana de México, eso no hay en Japón. En Japón hay cordialidad, pero hay siempre una cierta distancia. Y México es humanamente abierto, ¿no? Eso yo creo que si convive bien, entenderá las características de esas características de México, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctora Sugiura, porque bueno, además usted es tan mexicana como japonesa. Eso no me queda la menor duda. Y bueno, ya finalmente, ¿qué le recomendaría a usted a los mexicanos que vengan a visitar Japón? ¿Qué es lo que tienen que ver? ¿Qué cosas de Japón no pueden perderse? Yo creo que, como comentaba, que también México tiene una riqueza en los pueblos de México. Nada más caminar en los pueblos tiene una riqueza enorme. Es lo mismo en Japón. Los pueblos, no cualquier lugar turístico, sino realmente donde la gente vive, y de siglos, y convive con su entorno más armoniosamente que nosotros, que a veces un poco más agresiva, ¿verdad? Creo que eso es muy importante. Y aparte, yo creo que sí tiene que entender cierta característica muy insular, muy como del pueblo japonés, que es una característica realmente muy único. Y yo creo que en ese sentido, los mexicanos, que es más de continente, ¿no? Y deberían de entender un poco ese tipo de cosas, ¿no? Pues podríamos seguir por horas y horas platicando con usted, porque tiene tantas cosas interesantes que contarnos, que ha sido de verdad un placer, una delicia estarla escuchando, y con usted le agradecemos muchísimo esta conversación, esta plática, y esperamos volver a tener otra muy pronto. De verdad, bueno, gracias. Cualquier momento, ¿no? Cualquier momento, muchísimas gracias. Concluye así este episodio del podcast MEX Japón, agradeciendo a la doctora Yoko Sugiura Yamamoto su tiempo y el habernos obsequiado esta tan grata conversación. Gracias también a todos ustedes por escuchar este podcast, donde platicamos con las personas que en México y en Japón construyen e impulsan día a día la amistad entre nuestras dos naciones. Continúen con nosotros en todos los episodios que publicamos de manera alternada cada semana en español o en japonés. Escríbanos sus sugerencias de entrevistas o preguntas o cualquier otro comentario que ustedes quieran al correo electrónico infojpn@sre.gov.mx. Gracias de verdad por seguirnos en Spotify y darnos like a través de nuestro canal de YouTube de la Embajada de México en Japón. Hasta pronto. ¡Sayonara!